Comunicad. Descubre todo lo que hay detrás de los grandes comunicadores y cómo aplicarlo a tu vida diaria con Sonia Varela. Bueno, pues una semana más a esta hora tenemos con nosotros en el estudio a la comunicadora Sonia Varela. Muy buenos días, Sonia. Muy buenos días. Buongiorno, principessa. Buongiorno, principessa. Buongiorno, principessa. Buongiorno, principessa! Buongiorno, principessa. Stanotte t'ho sognata tutta la notte. Andavo al cinema e ci avevi pensato. Buongiorno, que decíamos hoy, esta sensación de lunes no lunes. Sí, yo la he tenido muy confusa hasta hace un ratito, claro, al final, con estos festivos que te cogen así al principio de la semana, al final pues uno llega un poco confundida, no de la noche, sino de los festivos, pero bueno. ¿Y diciembre? ¿Cómo llevas diciembre, Arantxa? Pues básicamente acatarrada desde que empezó y finales de noviembre también, pero bueno, bien, notamos mucho esa falta de horas de luz del día, bueno, pero como que es una cosa que llevas ahí cargando que te quita un poquito de energía. Pero quizá. llega toda la luz de la Navidad, Ahora los sí. propósitos. Desde este viernes sí que ya se encendieron los árboles, ya tenemos la Navidad totalmente instalada en Lugo. Y a nivel personal, diciembre suele ser un mes en el que hacemos un poco de auditoría. No sé si es tu caso, que hacemos un repaso, aunque no dediquemos un tiempo explícito, que las empresas sí que los hacen, con estas tareas por cumplir o estas metas por conseguir. En el ámbito empresarial, pues reuniones de objetivos, reuniones de proyectos. En lo personal, ¿tú haces un poco de balance en las áreas que dices, bueno, ¿y este año cómo he ido en mi salud? Siempre. ¿Siempre? Y de esa evolución parten los propósitos de Año Nuevo. Es una cosa que va detrás de la otra, que he de decir que no siempre se dan cumplido todo lo bien que uno pretende, pero bueno, ahí están. Por lo menos el análisis lo hacemos. Claro, es que es muy importante esto que acabas de decir, porque nosotros cada año en enero también hacemos como ese repaso de esos propósitos, pero es cierto que antes de ponernos nuevas metas, que a veces son las mismas que no hemos cumplido. Sí, muchas veces. Pues en esta parte, si pensamos en lo que se llama ahora como soft skills, que son además de nuestras áreas en lo profesional, además de las áreas que hemos dedicado más tiempo a profesionalizarnos en nuestro conocimiento, experiencia y demás, sí que suele ser diciembre un mes en el que vemos áreas de mejora en el crecimiento personal, crecimiento profesional. Si pensamos en esta de exponer públicamente, de hablar mejor, como parece un deseo de Navidad, ¿eh? A mí me hace mucha gracia cuando vienen los potenciales clientes o clientes a ver, bueno, ¿y cómo mejoro yo mi comunicación? Lo hacen así como un poco reacios a pensar que realmente se puede mejorar, ¿no? Uh-huh. Vale, si nosotros pensamos en esta primera imagen cuando alguien dice yo quiero hablar mejor en público, a ti, inconscientemente, ¿qué imagen se te acaba de poner? Pues a mí la de un alto ejecutivo, fíjate. Exacto. Es casi el 90% de las personas que quieren ser como esa figura tan admirada, como además hay un término que está traducido directamente del inglés, que es como ser la persona más interesante de la habitación. ¿Has escuchado este término? Que incluso hay libros que te encuentras con ese título, ¿no? En América es como muy importante ese perfil, esa presencia ejecutiva que dicen ellos. Pero si yo te pregunto ahora mismo, Arantxa, y que nuestros oyentes que lo puedan pensar, ¿quién es la persona o las personas, pueden ser famosas o no, que más te han influido cuando han hablado? Pues que en la universidad, en alguna charla que hayas ido, alguien que hayas dicho, buah, no olvidaré estas palabras, o me marcó esa frase. Pues fíjate, mi maestra de lengua, en el cole. Así. Exacto. Siempre que las personas nos marcan de manera significativa, que hacen un impacto que no es el mismo en todas las personas, porque no todos pasamos por los mismos momentos, y no nos impresionan el mismo tipo de palabras a cada uno, ¿no? Por eso, en realidad, quien nos ha dejado huella no es esa figura de traje de chaqueta encima de un escenario. Destacada que deslumbra. Exacto. Esa persona más interesante de la habitación suele ser, además esto nos vamos ahora a un estudio de Harvard, que los psicólogos han encontrado una historia muy diferente sobre la definición de carisma, ¿no? Lo que puede entrar dentro de carisma. Esa profesora tuya, para ti, ha sido una persona que te ha impactado por cómo ha impartido esa asignatura y probablemente lo que ha despertado en ti, ¿no? Tal lo cual. que tú ahora al recordarla
¿cómo describirías esa sensación, esa imagen que tienes de ella? ¿Cómo la describirías a esa persona? Pues fíjate, era una persona muy, muy discreta, muy tranquila, que al final consiguió que despertase, yo no sé si más de mis compañeros de escuela, pero esa querencia por la lengua y entender lo importante que es hablar y saber expresarse. Y hoy está hablando Arantxa desde un medio de comunicación. Fíjate el impacto que pueden tener. Por eso yo defiendo a ultranza siempre que puedo, y no sabía que esta persona de referencia para ti iba a ser una profesora, pero bueno, en cualquier nivel, por favor, esta sociedad que le dé la importancia que tiene un profesor, porque yo también estoy aquí y en otras partes, porque un profesor un día me abrió la radio de un instituto. Fíjate. Entonces, es que es una figura que no se le da últimamente esta categoría de influencer, ¿no? Te digo, pues sí, Pues, lo real. pues lleva muchos años siéndolo ya, ¿eh? Y los de verdad, los Sí. que trabajan y los que, bueno, pues defendiendo esta área de conocimiento, en el caso ha sido... Con un matiz de diferencia, que no buscan protagonismo con ¿Por qué? relación a los de ahora. Pero son los que realmente dejan huella. Mm. Una cosa es lo superficial, lo estético de un discurso que puede tener más en profesiones como política. Bueno, pues ahí hay una parte visual, hay una parte estética que digamos que tiene su relevancia. Pero para el resto de los mortales, profesionales, negocios, proyectos educativos, sociales, lo que sea, según este estudio de Harvard, no son las personas que dejan huella, no son ni charlatanes, ni divertidos, ni extrovertidos, no. Esto es estético y superficial muchas veces, ¿no? Según este estudio, en el que se elegía a las personas más carismáticas, no eran ni las más guapas, ni las más divertidas, ni las más impresionantes. ¿Sabes qué rasgos comunes tenían estas personas que han sido elegidas como las de más carisma? Pues seguro que los que menos nos imaginamos. Las que hicieron más preguntas, las que mostraron curiosidad verdadera y los que se alejaron del centro de De atención. atención. En realidad, una persona que deja huella, lo que intenta es despertar en ti, despertar en esa audiencia, sean alumnos, sean clientes, sean posibles inversores. Todo esto lo ampliamos, ¿eh? Porque cada persona que nos esté escuchando en su casa estará pensando, bueno, ¿y esto a mí? ¿No? Esto a mí tampoco me lleva muy lejos. No, en nuestro día a día, ser carismático es todo lo contrario de esa primera impresión que tenemos, esta imagen mental que tenemos, ¿no? Es hacer que los demás se sientan interesados por lo que tú amas, por lo que tú defiendes, por lo que tú crees, ¿no? Hemos rediseñado un poco esta imagen de carisma. En este estudio se revelaba además como el esquema más simple para enmarcar cualquier tema que tengamos que explicar. Y atención, porque esto que utiliza Harvard para los super estudiantes profesionales, super business, Sí. está ideado por un profesor de primaria. Que ahí sí que es importante captar y difícil captar la atención, ¿eh? al mensaje que quieres trasladar. Y para que le resulte mucho más sencillo y más asequible, este modelo se llama formato, y define 4 marcos. En inglés sería why, what, how y now. Why es porque es importante. Esta introducción que hemos hecho es porque es importante que cambiemos el concepto de hablar en público, porque es importante que veamos el carisma como algo natural, como algo auténtico, algo que nos conecta con lo que nosotros creemos y poder contagiar, ¿no? Y compartir esa idea. Lo primero es ese, ¿por qué es importante hablar con seguridad? Ya sea un entorno de trabajo, un entorno profesional, ¿por qué ahora se ha convertido en la habilidad más valorada profesionalmente? Porque nuestro conocimiento tenemos que despertar una atención en muy poquito tiempo. La atención, lo decimos muchas veces, es ahora el recurso más buscado por todos los entornos. Tanto hablamos un día de las redes sociales, Sí. en lo personal lo mismo. Seguro que nos ha ocurrido a todos que estamos hablando con alguien a los ojos, que ahora pocas veces tenemos el espacio-tiempo como para mirar a alguien, hablar, y de repente el teléfono que suena, saca el teléfono, me tengo que ir, el mail. Hay muchísimos centros de distracción de nuestra conversación. Uh-huh. Por eso es tan importante en los entornos profesionales y para que nosotros realmente hablemos de qué, ¿vale? Siguiente paso. Primero, ¿por qué es importante? Y segundo, ¿de qué se trata? Empresas, corporaciones, instituciones. Si lo pensamos, solo son capaces de sobrevivir si son capaces de influir en las personas. Influir para que compremos, influir para que invirtamos, para que nos contraten, para mejorar nuestro puesto de trabajo, en el ambiente familiar. Que tu hijo haga la cama. Por ejemplo. Pues
El qué queremos que hagan, hablando en las relaciones personales, son la base de los negocios, son la base de que no se erosione una relación personal, un conflicto, como de una simple sugerencia o un deseo reformulado es sí o no, o un problema, Provoca una ¿no? respuesta distinta. O un conflicto. Entonces tenemos el por qué, tenemos el qué, tenemos cómo hablar de forma confiable, cómo debemos sentirnos nosotros. Si nosotros tenemos esa presión de que hablar en público es ser Obama, ya sea Michelle o Barack, nosotros vamos a empezar completamente tensionados, completamente equivocados de nuestra comunicación, porque nuestra imagen mental va a ser que si no seguimos ese modelo que es de otra persona, tú fíjate, la comunicación que es totalmente humana, individual, natural, que nos expresamos, nuestra forma de expresarnos es innata y que además va evolucionando con el tiempo, ¿no? Si nosotros queremos forzar eso, ¿qué va a pasar? Que la comunicación que nosotros consigamos construir no será nuestra, con lo cual habrá una distancia. Y esa persona que nos escucha lo va a percibir perfectamente, que no somos nosotros mismos. Entonces, en ese trabajo previo, que yo insisto tanto, en que hablar de forma natural en los entornos profesionales y de negocios es necesario y es lo más importante, hay un trabajo previo a hablar. Primero, el foco en la importancia del mensaje solamente será el segundo paso si nosotros calmamos nuestro sistema nervioso, porque cuando nosotros hablamos se deducen hasta 13 aspectos de nuestra personalidad solo por la voz, solo por toda la información. Yo siempre digo que la voz es nuestro big data, lo que pasa es que nosotros no lo sabemos. Entonces llegamos nerviosos y nos preguntan, ¿qué te pasa? Y tú dices, nada. No me pasa nada. No que va. Vale, pues ese nada o ese hola o ese hola, vale, pues toda esa información nosotros la tenemos almacenada. Captamos antes la influencia tonal y todo la emoción que va debajo de eso, más allá del significado. El contenido de las palabras. Después tardamos unos segundos en, venga, vale, ahora voy a la información. Pero porque de ahí nuestra parte más primitiva era la supervivencia, ¿no? Si alguien era amenazada tu vida, bueno, pues de esa parte tan primaria, nosotros tenemos que confiar en que hablar desde nuestro sistema nervioso calmado. Ese es el primer paso. Da igual que te lleves un PowerPoint de 800 diapositivas si son un auténtico rollo. Y ahora nos queda el último paso. Recordemos por qué, cómo lo hacemos y ahora. Imagínate que alguien acaba de conectar la radio ahora y que dice, ¿de qué está hablando esta persona? Claro, ¿no? sí. Vale, pues en este último marco de la conversación debemos resumir ahora mismo, si no has escuchado nada, porque es importante qué es lo que deberías hacer o qué es lo que deberías resultar interesante. Cualquier tema, cómo nos afecta y qué se supone que tenemos que hacer con todo esto. Primero, prepararnos nosotros, diría yo, calmar nuestro sistema nervioso para evitar bloqueos y estrés previo y preparar el mensaje con valor para otras personas, como tu profe, a la que va dirigida. Y esto es muy importante. No es un informe leído. No escuchamos en términos de información. Como diría Seth Godin, debemos aprender a contar lo que hemos creado. No fijarnos en la comunicación de otros. Entonces, algunas aclaraciones sobre si es posible entrenar esta habilidad. Primero, lo que decíamos, mentalmente. Si lo acabas haciendo obligado, y esto ocurre mucho en los perfiles profesionales, que cambian de rol, que las empresas ahora necesitan que sus personas sean en las redes, en conferencias, en mesas redondas, hay mucha visibilidad y esa visibilidad de las empresas empuja roles muy técnicos y esos roles no quieren hacerlo, sobre todo cuando ya pasa una edad. Lo primero es que se nota, ese modo huida, bloqueo, resistencia, se nota, por lo cual el trabajo está previo. El tiempo y energía, ¿no? Es importante que no sacrifiquemos este esfuerzo, que no hagamos la presentación o el discurso con esta resistencia, porque se va a notar que estás cargando de información que no está pensado para las personas que te escuchan, sino alguien que se lee un libro, que se lee un informe, ¿vale? Y desde el enfoque científico, nosotros transformamos que esa forma natural que tienes de hablar la puedas adaptar estratégicamente a un mensaje
para una audiencia profesional o de entornos de trabajo. Entonces, quizás como conclusión final, el mensaje que necesitamos para captar la atención es que merezca la pena seguir escuchándonos. Este sería como el objetivo, ¿no? Calma mental, dominio emocional antes de cada intervención, estructuras claras y mensajes con propósito real, y disfrutar de hablar en público, sin miedo, sin líos, sin sobreesfuerzo. Exactamente, y sin pretender ser lo que no somos. Exacto. Pues Sonia, como siempre, súper Un interesante placer. todo lo que nos cuentas. Te esperamos en un próximo programa. Muchas gracias. Hasta entonces.